Buenas tardes a todos. La semana pasada nos quedamos en el tema 5, nos quedamos en la parte de extinciones de contrato, ¿vale? Y causas de resolución de contrato. Entonces, vamos a hablar de los transportes públicos regulares de uso especial. Os recuerdo que la diferencia, un momentito, voy a configurar. Bien, perfecto. Os recuerdo que hay una diferencia en los transportes públicos regulares en el uso especial y el uso general. Uso especial es todo aquel que solo podrá emplear una concreta cantidad de gente, ¿vale? Que cumplan las condiciones de que son un grupo homogéneo de personas. Es decir, un transporte del colegio de mi hijo, un transporte de militares, recordad eso, ¿vale? De uso general será el autobús que recoge a la gente en la calle, pues el autobús público, el de la línea 1, línea 32, cualquier línea de servicio regular, uso general. Bien, visto esto, solo se podrán hacer transportes públicos regulares de uso especial cuando cuente con una autorización que me habilite para ello, exactamente igual que en todas las circunstancias, ¿vale? Que se otorgará conforme reglamentariamente se establezca, supeditado a que tengamos pues, el convenio con los usuarios o representantes, es decir, que el colegio haga un convenio de uso conmigo, ¿vale? Y la autorización solo podrá ser otorgada a una persona física o jurídica que previamente fuese titular de la autorización de transporte público de viajeros. ¿De acuerdo? Bien, estas autorizaciones se otorgarán por el plazo de contrato que se hace habitualmente. Por el uso del periodo escolar se hace de septiembre a junio, ¿vale? Por poner un ejemplo. Estas autorizaciones, pues, se otorgarían de septiembre a junio. ¿De acuerdo? Vale. Cuando el transporte sea contratado por entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, el contrato deberá tenerse a lo previsto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y en las normas para su desarrollo. Hasta aquí todo es, como estoy diciendo, un poquito de leguleyo, ¿vale? Morralla legal, ¿de acuerdo? Cosas que estamos leyendo, pues tengo que ser titular, no puede ser cualquiera, tengo que ser titular de autorización, ¿vale? Se otorgan por el plazo a que refiera el contrato, ¿vale? Y tendré que atender a lo que la LOT me diga, ¿sí? Nada complicado de momento, todo mucho término jurídico, pero nada complicado. Estos transportes podrán realizarse cuando no tengas suficientes vehículos, pidiendo ayuda a otros transportistas que contasen con la autorización de transporte público de viajeros a los que yo subcontrataré, ¿vale? En conformidad a lo que se establezca, ¿de acuerdo? Es decir, no tengo suficientes autobuses, pues nos juntamos Autocares Pina y Autocares Menéndez para, ¿vale? Para poder hacer servicio aquí, ¿de acuerdo? Bien, esto ya terminaba los transportes públicos de viajeros de uso general y de uso específico, ¿vale? O de uso especial, ¿vale? Bien, transporte público discrecional. Os recuerdo que discrecional, esto sí que es muy importante que tengáis en mente la diferencia entre discrecional y regular. Discrecional no reitera servicios, itinerarios, paradas, no reitera días, no reitera, ¿vale? Y hay una nota que os tenéis que poner siempre en el margen del libro que dice: todos los transportes de mercancías serán siempre discrecionales. Todos, ¿vale? Bien. Entonces, el artículo 91 de la Ley Orgánica nos dice que las autorizaciones, la Ley Orgánica, la Ley de Ordenación, las autorizaciones de transporte público habilitarán para realizar en todo el servicio nacional, ¿vale? El servicio discrecional, ¿de acuerdo? Por excepción, viajeros en vehículos turismo y arrendamiento con conductor habilitarán exclusivamente para transporte interurbano de viajeros, ¿vale?
Se considerará que un transporte es interurbano cuando su recorrido rebase el término municipal. Es decir, pues para llevar gente de Zaragoza a Calatayud, por poner un ejemplo. ¿Vale? Los servicios de arrendamiento con conductor deberán iniciarse en el territorio de la comunidad autónoma en el que esté domiciliada la autorización. Y a tal efecto, se entenderá que el origen se produce en el lugar en el que se recogen los pasajeros de forma efectiva. El origen del transporte. Yo tengo la licencia domiciliada en Aragón, Zaragoza, ¿vale? Recogemos gente en Madrid y se entenderá que he iniciado el transporte desde Madrid, por mucho que mi licencia esté en Zaragoza, ¿vale? Y se establecen algunas salvedades. Dice que para el servicio de recogida en puertos y aeropuertos que expresamente se contrataron, podrán ser realizados al margen, ¿vale? Podrán ser realizados al margen de este arrendamiento, al amparo de la autorización, ¿vale? Queda claro. Podrán servicios de recogida de viajeros en puertos y aeropuertos, ¿vale? Expresamente contratados. ¿Sí? Bien, seguimos aquí. Y podrán hacerse siempre y cuando el destino se encuentre en el territorio de la comunidad autónoma domiciliada. Es decir, ¿me puedo contratar un transporte público de arrendamiento discrecional para ir de Zaragoza aeropuerto a Zaragoza ciudad? Sí, ¿vale? Está admitido. Es lo que se llama recogida en aeropuertos, ¿vale? Transfers, que lo llaman las empresas de, bueno, tú coges un viaje con el Corte Inglés o cualquiera, y dice, te pongo transfer. Transferes que te van a buscar a tu aeropuerto y te llevan a la ciudad, ¿vale? Para los casos en los que las licencias domiciliadas en una comunidad no basten, ¿vale? Porque hay un aumento temporal de demanda, por ejemplo, lo que ocurrió en Zaragoza durante la exposición de 2008, ¿vale? No bastan. Para atender el aumento coyuntural, el órgano competente podrá establecer, previo informe, un régimen que permite que los vehículos amparados puedan realizar temporalmente servicios con origen en todo el territorio, ¿vale? Bien. La actuación con la prestación se regirá por el principio de libre contratación. Cualquiera me puede contratar. ¿De acuerdo? No obstante, aquellos supuestos de absentismo empresarial que puedan implicar trastornos, la Administración podrá establecer unos servicios mínimos. Me explico. ¿Qué quiere decir estos dos párrafos? Si entramos a la huelga todos los conductores de transporte público discrecional de viajeros, el ayuntamiento o la administración correspondiente podrá decir, estoy de acuerdo, todos los taxis vais a la huelga, pero necesitáis estar tantas puertas obligatoriamente. Perdón, tantas, término de taxista, puerta igual coches, ¿vale? Tantos coches como te explique en esta característica de servicio mínimo, ¿vale? Pues habría que cumplir, ¿de acuerdo? Y luego, pues, los taxistas nos reuniríamos entre nosotros y diríamos, oye, ¿quién va a cumplir? ¿Quién no va a cumplir? Y ya está, ¿vale? Durante la realización de transporte por carretera se respetarán siempre los límites de masa de los vehículos y los señalizados para circulación y demás documentación, ¿vale? Bien, durante la realización de transportes por carretera, además, se rebasará todo lo que es tiempos de conducción y descanso que resulten de aplicación. Ya los veremos más adelante. Los tiempos de conducción y descanso siempre los deberemos respetar, ¿vale? Bueno, disposiciones específicas para el transporte discrecional. Pues cosas que nos importen, ¿vale? Primero, que son de libre contratación, que tendremos que hacer servicios mínimos. Esta pregunta de los servicios mínimos me cayó, recordadla, ¿vale? Que tendremos que hacer servicios mínimos si hay huelga, que tendremos que cumplir las normativas
y que la autorización habilita para realizar en las condiciones del artículo 54 de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, ¿vale? Asimismo, habilitará para intermediar en la contratación cuando se den las circunstancias previstas en los apartados anteriores. Bien. Durante la realización, y esto es lo que tengo que saber, durante la realización de transporte de mercancías, solo podrán ocupar en el vehículo personas distintas a su conductor y tripulación cuando así lo posibilite el permiso de circulación. Quiero que lo tengáis en mente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde se agarra la gente para decir, me voy a hacer un internacional hasta París y me llevo a mi mujer y los niños. ¿Por qué? Pues porque si lo posibilita el permiso de circulación, es decir, el camión es para 4 plazas, y el transporte no da lugar a retribución alguna porque mi mujer y los niños no me van a pagar, por lo que quiero entender es legal llevármelos. Por lo que yo quiero entender, no, ¿vale? Pero, entended, en un transporte de mercancías solo podrán ir personas distintas al conductor y tripulación cuando lo posibilite el permiso y no dé lugar a retribución. No me voy a meter, no os voy a arreglar esta tarta porque ha sido materia de discusión entre transportistas a lo largo de muchísimos años. ¿Puedo llevarme a la mujer y a los niños? Pues por lo visto a esto nos agarramos, ¿vale? Es lo que se está refiriendo. Yo no digo que sí, ¿vale? Dice la ley que podrán ir si lo ponen el permiso de circulación y no me pagan, ¿vale? Es decir, ¿y si recojo de pronto un autoestopista en la estación de servicio? Pues a esto se agarrará, ¿vale? Yo no recomiendo coger nunca autoestopistas, pero en principio parece ser que puedo llevarlos. ¿Sí? Vale. Disposiciones específicas. Hemos visto las disposiciones específicas de mercancías. Disposiciones específicas de viajeros. Verás. Las disposiciones específicas de mercancías se refieren a si puedo llevar gente o no. Las disposiciones específicas de viajeros dicen, ¿y en el autobús puedo llevar mercancía? Pues verás, mercancía per se, no. El titular debe cumplir, bla, 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 todo, ¿vale? Dice, la autorización habilita para transportar equipaje de los viajeros, ¿vale? Ellos pagarán por su equipaje. Pues, ¿qué son los equipajes? Enseres y maletas. No me voy a poner a discutir si el equipaje de un viajero puede ser una bicicleta que se ha comprado en el viaje a Madrid. Podría serlo, ¿vale? Porque es suyo. Enseres y maletas, ¿vale? Y además, podremos transportar conforme a lo que reglamentariamente se determine, ¿el qué? Objetos o encargos distintos, ¿vale? Objetos o encargos distintos. Yo recuerdo una línea de transporte público que había un señor que tenía mucho dinero de la ciudad, que todas las noches le apetecía cenar comida del restaurante del Gouso, ¿vale? Es el restaurante del David Muñoz, ¿vale? Del David, el cocinero. Y todas las noches esta compañía de servicio público discrecional se traía, porque iba y volvía y hacía viajes, y se traía para este señor, cada vez que iba, cena del Gouso, ¿vale? La recogían y se la llevaban. Y él contrataba, los que iban, le dejaban la cena y se la llevaban, ¿vale? ¿Está permitido? Sí, es un objeto o encargo y el transporte es compatible, ¿vale? Y no implica molestias o inconvenientes, ¿de acuerdo? Entonces, pues puedo llevarlo. La condición es compatible, sin molestias, objetos o encargos, ¿vale? ¿Sí? Y los transportes discrecionales se contratarán por toda la capacidad. Recordad, cuando yo contrato una excursión al monasterio de Piedra, contrato el autobús entero. Cuando tú vas a contratar un autobús para tu boda, contratas el autobús entero, ¿vale? Hay un supuesto especial
algún supuesto, permite pago individual de las plazas, pero son pocos. ¿De acuerdo? Bien, fuera de la colaboración, ¿vale? Fuera de la colaboración de supuestos previstos en la LOT, únicamente podrán arrendarse con conductor los vehículos de turismo. ¿Puedo arrendar con conductor un autobús? No. Nota, examen, pregunta muy, muy importante. La he visto caer muchas veces. ¿Se puede arrendar con conductor un autobús? No. ¿Vale? Como norma general. El arrendamiento de vehículos con conductor es una modalidad de transporte especial, ¿vale? Es lo que se conoce como el autotaxi. ¿De acuerdo? Bien. Y terminamos con el transporte privado. Pues veis que el transporte privado, pues es esto, el llevar mis cosas para mí, mi orquesta, mi circo, ¿vale? Mis cosas para mí. Requisitos. Destinados a satisfacer las necesidades personales o domésticas del vehículo y sus allegados. En ningún caso, ¿vale? Dará lugar a remuneraciones dinerarias el transporte particular, excepto dietas o gastos de desplazamiento. Yo no voy a, es mi autobús, es para mí. Imaginaos, yo tengo una autoescuela y empleo mi autobús como transporte privado particular para llevar a mis alumnos al examen. No les puedo cobrar, no puedo tener ningún tipo de remuneración dineraria. No puedo cobrar, ¿vale? Porque es privado particular, no puedo cobrar. ¿Sí? Se realizarán en vehículos cuyo número de plazas no exceda los límites. Y esta es otra pregunta que cae mucho, señores. Anótensela. La vamos a poner en rojo. Es una pregunta que cae mucho, muchísimo. Las familias numerosas de categoría especial. Las familias numerosas de categoría especial podrán usar para su desplazamiento vehículos siempre y cuando no superen 17 plazas, incluida el conductor. ¿Vale? No necesitan ningún tipo de autorización de transporte. ¿Vale? La familia numerosa de categoría especial puede usar un autobús. Imaginaos, la gente que hay ahí dentro, 17 plazas, 15 niños más los dos padres, un espectáculo. Vale, pues podrán usar un autobús. ¿De acuerdo? Queda claro, ¿no? Y finalmente, los transportes privados particulares, 17, recordad, me lo estáis preguntando alguno, 17, que no supere las 17 plazas. En cuanto hay 18 personas dentro, necesito autorización. ¿Vale? Sí, otro compañero me está preguntando, ¿puede el padre llevar un autobús y la madre otra? Pues mira, pues sí, nos montamos un partido de fútbol, 34 personas, 32 niños más los dos padres, espectacular, ¿vale? Familia numerosa de categoría especial. Puede llevar un autobús la madre y otro autobús el padre. Espectacular, no sé dónde van a ir esos señores. Transporte privado particular no sujeto a autorización administrativa, ¿vale? Únicamente les será aplicables las normas de infraestructuras abiertas, ¿vale? De utilización de infraestructuras abiertas y las aplicables en seguridad, ¿vale? Bien, vamos allá. Transporte privado complementario. En el transporte privado complementario tenemos que tener que si es de mercancías, las mercancías deberán pertenecer a la empresa o haber sido vendidas, compradas, dadas o tomadas en alquiler, producidas, extraídas, transformadas o reparadas por esta misma empresa. Es decir, que son mías. Recordad, lo mío, para mí, mi movimiento. Si es de viajeros, los usuarios deben ser trabajadores adscritos. Es decir, yo tengo una empresa de minería y me llevo a los mineros desde la casa a la mina, ¿vale? A uno de los centros. ¿De acuerdo? Y el origen o destino deberá ser uno de los lugares en los que desarrollemos trabajos relacionados con la actividad principal. O sea, yo me llevo a los mineros de la base a la mina. Los vehículos utilizados deberán estar integrados en la pregunta, nota.
integrados en la organización de la empresa, ¿vale? Integrados en la organización de la empresa. También remolques y semirremolques, a título de propiedad, arrendamiento o arrendamiento ordinario, ¿vale? Los conductores deberán hallarse integrados en la organización de la empresa. Tiene que haber un señor que se llama conductor de minas y es el que te lleva el autobús a las minas, ¿vale? Y contarán con las habilidades que resulten pertinentes. El transporte no podrá ser contratado ni facturado de forma independiente y su coste se pagará en el precio o servicio que constituya la actividad principal. El transporte de olivas de mi campo al lagar, el lagar es donde se escachan las olivas y se hace el aceite, pues el transporte, el precio del transporte, yo lo repercutiré en el precio final del aceite. ¿Vale? Bueno, y vamos a ir terminando. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas, quedará sujeto al régimen de transporte público. Es decir, si estoy usando un conductor externo, si estoy contratando, ¿vale? Con objeto de contratarlo, se deberá llevar a bordo la documentación suficiente. Y la realización de transporte privado complementario estará supeditada a una autorización. Vale. Todo esto son cosas que tienen que sonaros. Como regla general, deberán domiciliarse en el lugar en el que tenga el domicilio fiscal. ¿Vale? No obstante, se podrán domiciliar en un lugar distinto cuando el titular acreditase que dispone de unos locales o instalaciones en los que realiza parte de su actividad, ¿vale? En relación con la que resulta preciso el transporte complementario. Y finalmente, pues recordad que los transportes privados particulares, transportes oficiales, de viajeros en turismo, de mercancías de más de 3.500 y el funerario no requieren autorización, ¿vale? Yo esto me lo leería 2 veces porque es habitual ver alguna pregunta de transporte funerario o en este caso se meterán en las mercancías que no superen las 3,5 toneladas, ¿vale? Que eso habría que empezar a regularlo porque los furgonetos estos que están haciendo reparto de paquetería, yo creo que hay que empezar a pensar un poquito en ellos y empezar a ponerle normativa social porque están haciendo muchísimas horas y muchísimos kilómetros, ¿vale? Bien, podrá reglamentariamente exonerarse de la obligación de autorización a quienes realicen exclusivamente otras formas de transporte privado con escasa influencia, se dice, ¿vale? ¿Qué es algo de escasa influencia en el sistema? Pues, ¿qué voy a decir yo? Pues mi propia cosecha de olivas, que son 1,5 hectáreas para mí, ¿vale? Vale. Y finalmente, estas exenciones no eximen de cumplir las normas. Bueno, esto es lógico, ¿verdad? No eximen de cumplir las exigencias, las normas. ¿Vale? Para el otorgamiento de las autorizaciones se exigirá justificación de la necesidad de realizar el transporte indicado y la Administración denegará si hay desproporción manifiesta entre carga útil o número de plazas y necesidades reales. ¿Vale? Bien, los transportes oficiales dentro del propio organizado interno de la Administración, siempre que vayan dirigidos a solucionar necesidades de personas o mercancías de la actividad administrativa, tendrán la consideración de privado complementario. Es decir, el transporte de folios entre juzgados y almacén de juzgados, transporte privado complementario. ¿Vale? No estarán sujetos a la autorización prevista, siendo aplicables las normas internas de organización administrativa. ¿Vale? Nos vamos a otras cosas. Internacional. Vale, de internacional, ¿qué tengo que saber? De internacional tengo que saber que para ser internacional discurrirá,
discurrirá por territorio español, utilizando vehículos que no se hayan matriculado en España o por territorio extranjero con vehículos matriculados por España, ¿vale? ¿Sí? Tendrán que cumplir las disposiciones internacionales de las que España forma parte. El origen y el destino en territorio español de vehículos que no estén matriculados solo será posible si se cumplen las normas de cabotaje, que veremos más adelante. ¿Vale? Las normas de cabotaje, que no merece la pena hablarlas ahora porque se verán más adelante. ¿Sí? O bien se encuentran previstas por un convenio. Y las empresas establecidas en España solo podrán tener títulos habilitantes para internacional si el Estado español las puede emitir u otorgar, ¿vale? Cuando previamente sean titulares anteriores de una autorización de transporte regulada en la ley, ¿vale? La realización de tramos parciales que discurran por el territorio español utilizando vehículos matriculados en España se amparará en todo caso por una autorización regulada. Transporte turístico. Pues bueno, viaje combinado y ofertado. Recordad, yo pondría esta pregunta: viaje combinado, ofertado y contratado de conformidad con la legislación sobre defensa de los consumidores. O aquellos otros en los que sin tener duración superior a las 24 horas ni pernocta, ¿vale?, se ofertan a través de agencias de viajes u otros intermediarios, ¿vale? Se prestan además conjuntamente con otros servicios como guía turístico, similar, manutención, etc. ¿Vale? Y vamos a las actividades auxiliares. Actividades de mediación. Perdonad, que se me ha ido un poco la mano. Actividades auxiliares. Quienes medien en la contratación de transportes de mercancías por carretera, ya sea como transporte, como agencia de transporte, como transitario, como almacenista, como operador logístico, ¿vale?, deberán obtener una autorización de operador de transporte. Bien, ¿cuándo no es necesaria esta autorización? No estarán obligados a obtener la autorización los titulares de un transporte público de mercancías que hubiesen acreditado que, considerados en conjunto, resultan iguales o superiores a los exigidos y tengo los requisitos ya cumplidos, ¿vale?, que hubiesen acreditado unos requisitos iguales o superiores a los necesarios, ¿vale? Los titulares de mercancías que se limiten a utilizar la colaboración de otros transportistas o las cooperativas que, en tanto que su intermediación se limita a la comercialización, ¿vale?, no, los socios sean titulares de transporte de mercancías, ¿vale? Bien. El otorgamiento de la autorización de operador de transporte estará condicionada a que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos anteriormente. Serán de aplicación las reglas similares a las exigidas en relación a la vigencia y visado. Y la autorización de operador de transporte habilitará para intermediar en la contratación, ¿vale? Todo esto es darle más vueltas a lo que ya hemos visto. Cosas que sí que me interesan. Vamos a atinar el tiro. Agencia de transporte. ¿Qué es una agencia de transporte? Es una empresa, fijaos, igual que el transitario, especializada en la agencia de transporte, intermediar en la contratación de transportes, ¿vale?, de mercancías, ¿de acuerdo? El transitario es una empresa especializada en organizar por cuenta ajena transportes internacionales de mercancías, ¿vale? La diferencia real, no sé si veis, ¿vale?, es que la agencia de transporte, ¿vale?, podrá desarrollar información, oferta, organización de cargas, servicios para contratar transportes, ¿vale?
El transitario lo único que hace es recibir la mercancía como consignatario y se la entrega a quien haya de transportarla. La agencia de transporte directamente te puede hacer la carga, la descarga, ¿vale? El transitario no, se encarga de buscar, oye, ¿a quién se lo doy? Este señor, pues este señor lo llevará, ¿vale? Y hará las gestiones aduaneras necesarias, ¿vale? Operador logístico. Un operador logístico es una empresa especializada en contratar, gestionar y controlar por cuenta ajena aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución de mercancías que el cliente necesite para el desarrollo de mi actividad empresarial. ¿Vale? Operadores logísticos son empresas que te prestan el almacén y se encargan de toda la distribución. ¿Vale? Yo compro miles de ordenadores y se los doy a un operador logístico que será quien se encargue de mandármelos a cada una de mis empresas, ¿vale? Almacenista distribuidor. Es una empresa destinada a ser depositaria de mercancías de otra persona, ¿vale? Y se encargará de distribuir o gestionar distribución, ¿vale? Conforme las instrucciones recibidas. El almacenista distribuidor, podrá desarrollar otras tareas como consolidación o ruptura o gestión de existencias. El operador logístico, ¿vale?, podrá utilizar infraestructuras, tecnologías y medios propios. El almacenista distribuidor le diré yo exactamente lo que tiene que hacer, ¿vale? Estaciones de transporte. Pues nada, no es más de lo que hemos estado viendo. Tienen por objeto concentrar salidas, llegadas y tránsitos a las poblaciones. Centros de transporte y logística acogen un conjunto de servicios e instalaciones para logística y distribución de mercancías, integrándose con todo lo que sea preparatorio comercializador. Están juntos porque básicamente es lo mismo. Un centro de transporte y logística es un sitio donde almaceno, distribuyo, ¿vale? Y la estación de transporte es un sitio donde almaceno, distribuyo y organizo gente. Entendedlo así, ¿vale? Funcionan más o menos similar. Uno concentra las salidas, es decir, voy distribuyendo personas de manera similar, ¿vale? Entonces, simplemente saber que las estaciones y los centros de transporte y logística se considerarán como tal cuando sean gestionados por una única entidad, ya sea pública o privada. Y en ningún caso se atribuirá esta pregunta, yo siento que esto sea tan pesado, yo metería caña aquí. En ningún caso se atribuirá consideración de estación o centro logístico a quién, a un terreno o instalación destinado exclusivamente a garaje o estacionamiento, ¿vale? Donde los autobuses se aparcan, donde los camiones se aparcan, o a un terreno, ¿vale?, que solo por el hecho de la proximidad no tenga instalaciones, equipos y servicios comunes, ¿vale?, de una única entidad, ¿sí? No son objetos de gestión unificada, ¿vale? El establecimiento de estos centros estará sujeto al cumplimiento de las condiciones de índole urbanística, fiscal y social y laboral, ¿vale? Y finalmente eso, pues hablarán de arrendamiento de vehículos, que la actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor podrá ser realizada libremente por empresas que cumplan obligaciones fiscales, sociales y laborales, como todo, ¿vale? Fuera de estos supuestos de colaboración, ¿vale?, estos vehículos podrán ser arrendados por otros cuando dichos vehículos se encuentren destinados a esto, arrendamiento con conductor, sin conductor, ¿vale? Y salvo en los casos indicados, ¿vale?, el arrendamiento de vehículos deberá hacerse sin los servicios del conductor, ¿vale? Reglamentariamente se podrán establecer condiciones de documentación acreditativa al arrendamiento, a efectos de garantizar existencia de contrato, plazos y demás. ¿Sí? Bueno, vamos a lo que nos importaba. Régimen sancionador, infracciones, sanciones. ¿Esto cómo va? Dice que la responsabilidad de las infracciones, ¿vale?, siempre y cuando
los transportes o actividades estén sujetos a concesión administrativa, la responsabilidad será de la persona física o jurídica que sea titular de la autorización. Eso en cuanto a realización, ¿vale? En cuanto a la realización de transportes o actividades auxiliares o complementarias sin la cobertura del título administrativo habilitante, será la persona física o jurídica propietaria del vehículo. ¿Vale? Me explico. Yo os pido ayuda a uno de vosotros para hacer el servicio Zaragoza-Madrid, porque no tengo suficientes autobuses. Y uno de vosotros incumple normas, pues me está ayudando, incumple normas, ese autobús ha liado, ¿vale? No ha ido al servicio, lo que sea. Vale, ¿a quién van a sancionar? A mí. A Raúl, @empresa de autobuses, que hace la, ¿vale? Si estamos hablando de algo que no necesite cobertura de título administrativo, por ejemplo, tengo una empresa Uber y un conductor mío de Uber la lía, pues se la comerá el dueño del vehículo, el arrendatario del vehículo, la empresa propietaria o arrendataria, ¿vale? Y se considera titular de la actividad de transporte clandestina, ¿vale? A la persona física o jurídica que materialmente lleve a cabo en nombre propio, organice ese transporte. ¿Vale? En las cometidas por cargadores, expedidores, consignatarios, usuarios, terceros que no tienen que ver con los anteriores párrafos, a la persona a la que vaya dirigida el precepto infligido. ¿Vale? A la persona a la que vaya dirigida el precepto infligido. La responsabilidad administrativa se requerirá, se exigirá a las personas físicas o jurídicas independientemente de que las acciones que haga hayan sido materialmente realizadas por ellas o por el personal de mi empresa. Oye, es que ha sido Pepe. Bueno, pues ha sido Pepe, pero el dueño eres tú, te la comes. ¿Vale? ¿Sí? Eso es el reglamento sancionador. Entonces, ¿qué infracciones cometemos? Vamos a ver. Muy graves, muy graves, muy graves, reitero, muy graves, ¿vale? La realización de transportes careciendo de título habilitante. No tengo título de transporte, pues es muy grave, ¿vale? Y cuando hubiese que tener más de un título habilitante, la carencia de cualquiera de ellos es constitutiva de infracción, ¿vale? No se apreciará cuando los hechos sean leves. Bueno, veremos. El arrendamiento acompañado por la prestación de servicios de conducción o cesión con conductor. Recordad, puedo alquilar sin conductor, ¿vale? Incurrirán tanto el arrendador o cedente como el arrendatario o cesionario. Ambos se comerán la infracción, ¿vale? No se producirá cuando el arrendador sea titular de la autorización de transporte correspondiente. Bien. Los transportes de uso especial de escolares y menores se considerará infracción la ausencia de una persona mayor de edad idónea distinta del conductor, es decir, lo que se viene a llamar como acompañante. Lo veremos más adelante cuando hablemos de menores y escolares, la necesidad de un acompañante. Carecer de él es muy grave. Los transportes de uso especial de escolares, cuando cada menor, lo veremos más adelante, condiciones de transporte escolar de uso especial, ¿vale? Cada menor tiene que tener su propia plaza. Cuando cada menor no tiene su plaza, es muy grave, ¿vale? Transporte de uso especial escolar y de menores, plaza para cada menor, si no la tiene, es muy grave. Lo veremos. La cesión de títulos habilitantes a favor de otras personas. Ah, no te preocupes, yo he sacado el título de transporte, ¿vale? No, es para ti. La organización o establecimiento de un transporte regular sin haber sido requerido o contratado, ¿vale? Por la administración competente. Pongamos que de pronto
yo me ilumino y digo, voy a poner una línea de servicio público que como vivo en Jaca me va bien, me compro un autobús y hago un Jaca-Huesca todos los días. ¿De qué vas? Esto no puedes, ¿vale? No he sido contratado, ¿vale? Con independencia de que sean medios propios o ajenos. La falta de comunicación de los cambios de domicilio también son muy graves. La interrupción de los servicios, ¿vale? Sin que medie consentimiento de la administración. También estamos ante una falta muy grave. Interrupción de servicios, ¿vale? La negativa u obstrucción a los servicios de inspección. Recordad, el inspector tiene que tener permiso siempre para acceder a mis vehículos, para hacer cualquiera de las funciones que ellos considerasen, ¿vale? Incurrirán en esta infracción todos los que propietarios, empleados, auxiliar, dependiente, quien sea, niegue o dificulte el acceso. Viene un inspector, reténlo en la entrada. No, el inspector tiene que entrar cuando llega, no puedo retenerlo, ¿vale? Bueno, cuando el vehículo se encuentre amparado a una autorización que le permita circular con una masa superior a la que de otro modo me correspondería, ¿vale? Si yo la excedo, estoy cometiendo una infracción, ¿vale? Y la responsabilidad corresponderá tanto al transportista como al cargador, expedidor y el intermediario que hubiesen entrado en medio. ¿Vale? Nos la comemos todos. Cuando se exceda la masa máxima por eje, responderá por esto quien hubiera realizado la estiba. ¿Vale? Paquetería y mudanzas. Pues salvo que se pruebe que la acción fue determinante, si yo estoy haciendo una mudanza, el cargador o el expedidor no se le va responsabilidad por el exceso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos. Durante la prestación de servicio. Falta de explotación, es decir, no pongo autobuses. Joder, pues esto es muy grave. Denegar la venta de billetes o el acceso al vehículo a quien lo hubiera adquirido. ¿Vale? Salvo que se den circunstancias que lo justifiquen. Yo hace años trabajé de inspector en el Servicio Público de Viajeros y no podíamos impedir la entrada a nadie que hubiese pagado el billete. Si no ha pagado el billete, usted sale de mi autobús. Eso impepinable. Pero si usted ha pagado el billete, puede entrar. Ahora bien, si yo doy fe y puedo demostrar que este señor estaba incumpliendo un precepto, iba desnudo, estaba fumando, estaba bebiendo, estaba, pues en ese momento, legalmente sí que podría denegar la entrada al vehículo. ¿Vale? Usted no está cumpliendo los preceptos necesarios. Asimismo, si se impide adquirir o reservar billetes por procedimientos o recibe alguien un trato discriminatorio respecto a la reserva o venta, ¿por qué? Pues por motivos de acceso, ¿vale? O sea, vamos, nadie incumple este precepto. O sea, tú no vas a comprar un billete y te dicen, ¿es usted de Cataluña? Sí, bueno, por motivo geográfico usted no puede... Nadie hace esto, ¿vale? La realización del servicio transbordando injustificadamente a los usuarios. Fijaos, solo había una razón que nos permitía en el transporte público regular para vaciar un autobús y era riesgo grave o avería demostrable, teníamos que justificarlo y entonces se admitía previo aviso el transbordo de los usuarios de un vehículo a otro, si no estábamos incurriendo en una falta muy grave, ¿vale? Y denunciable. El incumplimiento del régimen tarifario. Esto era a rajatabla, o sea, motivo de despido inmediato de un conductor
que no cumpla el régimen tarifario, ¿vale? No se puede cobrar ni más ni menos. Ah, es que mis primos no pagan. No, no, sus primos pagan igual que los míos, ¿vale? El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad. Hace tiempo salió un vídeo de un conductor de autobús expulsando a un señor en silla de ruedas. Oiga, mire, no le funciona la rampa, sí, está incumpliendo las condiciones de accesibilidad. Usted tiene que permitir a este señor en silla de ruedas subir. Es que no funciona. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues traiga un autobús que sí funcione, ¿vale? Además, incurrirá en infracción, ¿vale? La empresa contratista del servicio, cuyo personal impida o dificulte utilización a personas con discapacidad, aunque no hubiese obligación de tener vehículos adaptados, ¿vale? Siempre que estas personas aporten los medios que les resulten precisos para acceder y abandonar el vehículo e instalarse en una plaza ordinaria. Me explico. Hace muchos años, cuando yo estaba trabajando en esto, tenía un usuario con parálisis cerebral. En ningún momento se nos ocurriría a ninguno a ese chaval no permitirle la entrada. Tenía problemas de habla, de comunicación, sin problemas, ¿vale? Él tenía pero traía un acompañante. Esperábamos el tiempo que hiciera falta para que Jorge se sentase en su sitio y ya cuando el acompañante nos hacía la señal nos movíamos, ¿vale? Él ha traído su acompañante, me lo está poniendo muy fácil, es un chaval con necesidades, no se puede ser así, ¿vale? Estoy incumpliendo y sería muy grave y además me parece perfecto que sea muy grave. El chaval está necesitando, ¿vale? La realización de transporte público regular incumpliendo cualquier condición señalada como esencial. Pues ya está. Esto ya es lo mismo, ¿vale? Graves. Bueno, pues chicos, las infracciones graves son aquellas de excesos de masas, ¿vale? Apuntaos esto del exceso de masa que tenga autorizada superior al 15 e inferior al 25 en el N1. O por eje, superior al 30, inferior al 50 en N1 y N2, superior al 25 e inferior al 30 en N3, ¿vale? Toda obstrucción que dificulte los servicios de inspección, lo hemos visto, esto es grave, ¿vale? Cuando no sea muy grave, ¿vale? Es decir, simplemente retenerlos un poco, molestarlos, ¿vale? La prestación de un servicio público regular, ¿vale? De un servicio público regular de viajeros de uso general, incumpliendo algunas condiciones correspondientes al contrato, cuando no sean graves. La realización de transportes careciendo de autorización, ¿vale? Cuando no sean leves, ¿sí? La venta de billetes, salvo que la venta de billetes para servicios no autorizados, salvo que sea muy grave. La salida de vehículos del lugar en el que estén habitualmente guardados sin la documentación exigible o con documentación incompleta. La realización de transportes careciendo, ¿vale? Careciendo de alguna de las circunstancias o que se ha iniciado el servicio en un término municipal no autorizado o que se ha incumplido el régimen tarifario, ¿sí? Y finalmente las leves. Pues fijaos, una tontería. La ATE, el servicio de atención de mi empresa, ¿vale? Que eran los que nos revisaban, cuando faltaba un rótulo nos ponían una sanción. Cualquier rótulo, por tonto que sea. Oye, existe desfibrilador. Si tienes un desfibrilador tienes que avisarlo, ¿vale? La realización de transporte sin llevar a bordo documentación formal, ¿vale? Pero que esta no pueda ser ni muy grave ni grave. ¿Vale? Incluido en esta infracción el incumplimiento de que dicha documentación se encuentre en lugar visible desde el exterior, en los casos que así se exija. La realización de transportes de uso especial incumpliendo requisitos establecidos y el trato desconsiderado de palabra u obra, ¿vale? Con los usuarios por parte de personal. Recordad, si alguna vez vais a trabajar por un autobús, por mal que te estén tratando, el cliente requiere máximo cuidado, máxima atención. Disculpe, perdone, se trata siempre de usted. Es, pues, para los que somos, como todos vosotros imagino,
de buenos abuelos, pues salen buenos nietos, que dicen en mi pueblo, ¿vale? Si tus padres te han inculcado un mínimo de conocimiento, esto no te va a resultar extraño, ¿vale? Esto le resulta extraño a quien no ha trabajado nunca con el cliente, ¿vale? Usted, cuidado, disculpe, tratadlos bien, por favor. Transporte de viajeros careciendo de cambio, hasta la cantidad reglamentaria. Por ejemplo, en Zaragoza el cambio obligatorio es de 10 euros. ¿Puedo yo recibir un billete de 100? Sí, que el reglamento lo dice, pero te daré un pagaré, que tú irás a recoger los cambios. Yo no te voy a dejar tirado, ¿vale? Se lo tienes que decir así al usuario. Yo no le dejaré tirado, señor, pero el máximo que tengo obligación de llevar de cambios es de 10 euros. El resto se lo daré con una promesa de pago, usted va y se lo devuelven en la central, ¿vale? Yo le ayudo, pero no tengo obligación más que de una cantidad, ¿vale? El transporte escolar y de menores incumpliendo la obligación de exhibir documentos o de exigir documentos, ¿vale? La falta de documentación, de comunicación de cualquier dato que deba registrar. La prestación de servicios, ¿vale? En las que no haya condiciones adecuadas de accesibilidad. Y finalmente, recordad, los usuarios también están obligados a hacer cosas. Si a mí me impiden o me fuerzan la apertura, al usuario se le sancionará. Si me manipulan los mecanismos de apertura, al usuario se le sancionará. Hacer uso del freno de emergencia de un autobús o de un tren, al usuario se le sancionará. Abandonar fuera de la parada salvo causa justificada, es decir, bájeme aquí, no, al usuario se le sancionará. Realizar cualquier acto susceptible de distraer, yo lo he visto, tirarle un petardo al conductor, al usuario se le sancionará. Viajar en lugar distinto al habilitado, como le dices al niño, por favor, siéntese en el asiento, no se ponga. Al usuario yo lo he sancionado, ¿vale? Viajar careciendo de título habilitativo, pues sabéis que si no tengo billete, llegará el revisor y me multará, ¿vale? Esto impepinable. Y terminaremos con el tema diciendo, pues, que las sanciones se graduarán de acuerdo a la repercusión. Y esta es una pregunta que os garantizo que caerá, ¿vale? Para poner la X. La sanción se graduará de acuerdo a repercusión, naturaleza, especial atención, magnitud del beneficio ilícitamente obtenido y reincidencia, ¿vale? Si tú reincides, la sanción será mayor. Si tú ganas más dinero, la sanción será mayor y así sucesivamente. Estas sanciones prescribirán, ¿vale? En el plazo de un año, ¿vale? Otra nota al margen, prescribirán en el plazo de un año, ¿de acuerdo? Y ya, por último, y hemos terminado con el tema 5, gracias al cielo, las sanciones, ¿vale? Las sanciones prescribirán en los plazos que se estipulen en las leyes 39 de 2015, 40 de 2015, respectivamente. La competencia para imponerlas corresponde al órgano que la tenga reglamentariamente atribuida. Y el procedimiento para imposición de sanciones se ajustarán a normas específicas. En lo no previsto, os mandamos a las leyes 39 y 40 de 2015. ¿Vale? Bueno, este tema ha sido muy denso. Como podéis ver, este tema ha sido muy denso y ya lo hemos conseguido terminar. La semana que viene vamos a estar hablando, y os invito a que lo investiguéis, del certificado de aptitud profesional. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna duda, es el momento de hacerla. Marcelo, te estoy leyendo. ¿Vale? Cualquier cosa que necesitéis, sabéis que estoy a vuestra disposición, podéis poneros en contacto con Laura. ¿De acuerdo? Vamos a terminar el tema. Un saludo, nos vemos la semana que viene.